Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Celeste Burguener, miembro del Comité de Ecografía Vascular y Stroke de la FAC. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes para conversar estos minutos, esta horita, sobre un estudio que técnicamente aparenta ser sencillo, de bajo costo, pero que continúa siendo de gran utilidad cuando se utiliza de forma adecuada, con una metodología estandarizada, el ecocardiograma con burbujas. Bueno, en los últimos años hubo un creciente interés por los diagnósticos de cortocircuitos intracardíacos, extracardíacos, junto con la necesidad de mejorar la calidad y reproductibilidad de estos estudios, es que, bueno, la Sociedad Británica de Ecocardiografía lanzó estas recomendaciones y en esta presentación vamos a revisar los cambios, los principales cambios y recomendaciones prácticas, haciendo foco en cómo optimizar la técnica, interpretar correctamente los hallazgos y aplicar estas recomendaciones a la práctica cotidiana. Así que, adelante, doctores. Gracias totales por la invitación. Espero que estos minutos eh, les sean útiles, por lo menos en algo, y que podamos aprovechar la experiencia de los panelistas que tenemos y la gente que pueda contribuir de las personas que están en el chat. Como dijo muy bien Celeste, la charla está basada en esta guía. Se publicó hace realmente muy poquito. Como dice ahí, es una guía de la Sociedad Británica de Ecocardiografía. Pues se caracterizan, además de perder contra la Argentina en el Mundial, se caracterizan también por hacer unas guías que son bastante simples, muy bien dirigidas, eh, breves y en general que tienden hacia lo práctico. Entonces yo voy a comentar algunas cosas, otras eh, se las dejo para que ustedes lean, y también sobre algunas diferencias con respecto a la práctica nuestra, de nuestro servicio, y algunas cosas en las que mm, nos muestran que estamos haciendo mal las cosas y algunas cosas en las que yo pienso que nosotros estamos en una buena posición y por ahí no es la adecuada la conducta que ellos se refieren. Obviamente es un estudio, como comentó Celeste, muy, muy útil desde el punto de vista de lo que se puede hacer eh, con respecto a los requerimientos, a los requisitos realmente simple, pero uno tiene que tratar de hacerlo de una manera muy correcta para que las cosas no salgan mal. En ese aspecto yo me acuerdo cuando yo era residente de cardiología en el año 97 o 98, una chica joven que bajó al servicio, yo era residente, y en ese momento se realizó el estudio y cuando subió a internación empezó con disartria y una paresia de uno de los miembros superiores. Em, Obviamente hubo toda una serie de imágenes y demás que le hicimos, no se vio ningún defecto en las imágenes de cerebro y en unos minutos u horas la paciente lo recuperó por completo. Pero desde ese momento el respeto que tengo por este estudio, digamos que solamente aumentó. Y vamos a ver por qué puede ocurrir. De hecho, la tasa de complicaciones suele estar entre 0,06, por ejemplo, que es algo realmente bajo, muy, muy infrecuente. Hay algunas características que vamos a comentar que favorecen que se presenten estas complicaciones, eh, pero tenemos que estar avisados, y el paciente sobre todo tiene que estar avisado que eso puede ocurrir y por lo tanto preparado para ellos, para esas cosas, ¿no es cierto? Y la complicación suele ser la embolia gaseosa a nivel del sistema nervioso central y eso es lo que más tememos. Algunas cosas antes de lo que comenta la guía, este tipo de estudio, ecografía con burbujas, más apropiadamente ecografía con contraste con solución salina agitada,
se comenzó a hacer en el año 68, o sea, hace bastante tiempo. Y en esa época se pensaba que había cavitación. Después vimos que en realidad eso no ocurre y que las burbujas son simplemente generadas en la suspensión en la que se envía la solución fisiológica en este caso. Cuando generamos estas burbujas, ahora vamos a ver cómo se hace en forma práctica, se producen unas burbujas que tienen entre 16 y 38 micras, así que una distribución gaussiana, lo que no quita que haya burbujas que puedan llegar a tener 50 o más micras, ¿no es cierto? Que son las más peligrosas desde el punto de vista de la embolia gaseosa a nivel nervioso. Cuando más grandes son, son más peligrosas. La mayor parte de la teoría o de la idea al comienzo fue que al ser mucho más grande que los 8 micras que tiene la luz de un capilar, se filtran una vez que ingresan a la parte derecha del corazón, las envía el corazón a la circulación pulmonar y se filtran en los capilares que tienen como máximo 7 u 8 micras. Sin embargo, mucho de la investigación reciente ha demostrado que la mayor parte de la desaparición y de la falta de pasaje de estas burbujas al lado izquierdo, en realidad depende de que se difunden en la sangre muy rápidamente, coalescen, después se van achicando y finalmente terminan desapareciendo. Y esto ocurre en un promedio más o menos en 190 milisegundos, que es mucho más corto, mucho más breve que el tiempo de circulación del eritrocito desde la cavidad derecha a la izquierda, que es más o menos de un segundo punto dos. O sea que la explicación actual tiene que ver con estos mecanismos, pero el más importante parece ser más bien la difusión en la sangre del gas que ese filtrado, digamos, en esa especie de tamizaje en el circuito de capilar pulmonar. Em, Normalmente vamos a describir algunas cosas que dice la guía, cómo se debe hacer el estudio. En el comienzo la guía discute algunas características sobre a quién se le debería hacer el estudio específicamente, porque está basado sobre todo en la búsqueda, identificación y confirmación de cortocircuitos de izquierda, perdón, de derecha a izquierda a través generalmente de un foramen oval permeable, ¿no es cierto? Después vamos a ver algunos ejemplos que esto puede llegar a ser bastante más complejo y eso es lo que tenemos que conocerlo, pero la guía está basada en eso, ¿no? De hecho, los falsos positivos y falsos negativos que van a hablar, que vamos a discutir, tienen que ver con falsos positivos o falsos negativos de ese tipo de cortocircuito, generalmente a través de un foramen oval permeable. Ustedes saben que el foramen oval permeable eh, se encuentra en una persona normal hasta en un 20 a 25% de todas las personas, ¿no es cierto? Y en esa primera parte hacen justamente referencia a cómo se selecciona al paciente que uno busca estudiar, que es generalmente un paciente que tuvo un stroke isquémico criptogénico y habla de ciertas escalas como la ROP, que seguramente todos ustedes conocen, y la que complementa desde el punto de vista de las imágenes con el esofágico, que es el Pascal, ¿no es cierto? Yo no voy a hablar sobre eso porque si no, no tendríamos tiempo para hablar la parte más práctica que nos interesa a nosotros, pero sí le dejo para que, si no lo leyeron, lo hagan porque la verdad que está muy, muy claro. Pero sí es importante y fundamental la selección apropiada del paciente. De hecho, en esa guía dice que en el paciente en el que uno está investigando un stroke isquémico criptogenético, por ejemplo, si tiene más de 60 años, por solo esa característica, tal vez el estudio no debería hacerse, este estudio, ¿no? Porque las causas son otras, ¿no es cierto?, en ese paciente. Bueno, vamos con algunas cosas prácticas y después veremos algunos ejemplos. Eh, Ustedes saben que el estudio básicamente consiste en infundir solución salina agitada, ¿no es cierto?, que forman burbujas. Esas burbujas dijimos que tienen esos tamaños y que las inyectamos en las cavidades derechas y deberían quedar solamente limitadas a esa cavidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, obviamente después de explicarle al paciente y por supuesto de confirmar que el estudio está indicado, hay que hacer una vía venosa periférica. Si el paciente tiene una vía venosa central porque está internado, se puede aprovechar. Esa vía venosa generalmente tiene que ser una vía venosa
que permita hacer un acceso rápido de la solución salina agitada al corazón derecho. Por lo tanto, les recomiendo este tipo de prolongador venoso, muy cortito, y que tiene ahí en el extremo ya una llave de 3 vías. Eso permite que el flujo de las burbujas sea muy rápido, ¿no? Entonces, al contrario de poner un prolongador muy largo, en el que va a ser realmente difícil que coordinemos el tiempo de que se inyecta la solución hasta que llegue a las cavidades derechas, cosa que, por ejemplo, suele pasar cuando se hace en miembros inferiores, por ejemplo. La forma en la que se hace es extremadamente simple. Allí es lo que dice la guía, 2 jeringas. La solución con la que se ocupa, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer ecografía con burbujas, en esa época era común retirar del propio paciente un mililitro de sangre, mezclarlo con el resto, que era 1 mililitro de aire, y el resto de solución fisiológica, 8 para completar 10, ¿no es cierto? Obviamente el peligro biológico que hace esto, muchas veces nuestro guardapolvo quedó con un poquito de sangre, en alguna oportunidad hizo que se abandone esto y la mayoría de los laboratorios, la verdad que no lo ocupan. Tuve la oportunidad de estar hace poco en el Hospital 12 de Octubre en Madrid y la verdad que desde hace años que ellos no lo hacen, en nuestro servicio tampoco lo ocupamos. La otra posibilidad que está descrita en esta guía es utilizar, por ejemplo, coloides, con el problema adicional que puede producir reacciones alérgicas y que las burbujas son más pequeñas y algunas de ellas pueden atravesar o, no sé, como dijimos, filtrarse en el pulmón y entonces podrían dar un falso positivo cuando hablamos de cortocircuito intracardíaco. Como ven acá, mezclamos ese centímetro de aire con 9 centímetros de solución fisiológica. Acá pueden ver que en 30 segundos, fíjense, ese aspecto transparente completamente de la solución fisiológica pasa a convertirse blanco. Yo les recomiendo, para evitar esto de los accidentes con solución fisiológica y no bañarse a la mañana por segunda vez, utilizar estas jeringas que tienen rosca, por lo tanto no tenemos la mala suerte de que se puedan despegar. Como ven ahí, ustedes pueden ver que se convirtió completamente en blanco. Es muy importante, y después lo vamos a repasar, después lo vamos a repetir, que investiguemos y veamos con mucho detalle que no haya burbujas macroscópicas visibles a simple vista, porque esas son las que después están asociadas con complicaciones eh, nerviosas, neurológicas, ¿no es cierto? Si tiene mala suerte el paciente. Por lo tanto, inspeccionar la jeringa a que no tenga eso, que tenga esta característica bien blanca, que sea uniforme y, por supuesto, una vez que el médico lo autoriza, se inyecta en ese perfus que se obtuvo. Después vamos a hablar un poco con respecto al lugar del acceso, pero en general uno debería utilizar una vena del antebrazo. Como el paciente lo solemos poner, esto es muy dependiente de los servicios, pero en nuestro servicio utilizamos el decúbito lateral izquierdo, por lo tanto es más cómodo utilizar ese acceso venoso en el brazo izquierdo. Nuestros técnicos, por suerte, están muy entrenados en esto y ya hacen todo esto de manera automática y en general es una cosa que ustedes saben que es bastante simple desde el punto de vista de, de la selección de la avena y demás, ¿no es cierto? Bien, en la guía se hace referencia mucho entonces al siguiente paso. eh, una vez que tenemos la vía periférica, una vez que generamos la solución salina agitada, una vez que conectamos al transductor, perdón, al prolongador venoso, hace referencia a esto que vamos a ver ahora y la verdad que está muy bien descrito. Y tiene que ver con que cómo vamos a ver esto, ¿no es cierto? Obviamente, previamente a la infusión de la solución salina agitada, hay que hacer un estudio completo con todas las mediciones habituales, en la cual prestemos especial atención a optimizar la vista, generalmente una vista de 4 cámaras. Si esta no es la adecuada, se puede utilizar, por ejemplo, una vista subcostal.
pero tratando siempre que el ventrículo derecho no se interponga, eso lo hacen ellos con el objetivo de evitar artefactos, que el ventrículo derecho se interponga por delante del ventrículo izquierdo y la aurícula derecha por delante de la aurícula izquierda si es que tenemos que utilizar alguna otra vista, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, cumple con esas características claras, ¿no? Una vez que optimizamos la imagen, que tenemos la mejor vista del tabique interauricular, que es donde vamos a ir a buscar todo este tipo de alteraciones, y de las venas pulmonares, si es posible, debemos investigar todo ese tipo de estructuras posiblemente patológicas y una vez que nos aseguramos de que todas estas cosas están correctas y que el estudio se pueda hacer, bueno, entonces es el momento en cual se debe inyectar la solución salina agitada. En bolo, muy rápido, por eso es conveniente que el acceso de la cánula venosa periférica sea una 18 o 20. Ustedes saben que una 20 tiene 1 milímetro de luz, entonces si se hace eso de una manera a presión en bolo, eh, es menos probable que genere dolor en el brazo, en el sitio de inyección al paciente. Una vez que ocurre esto, en la guía, nosotros también lo hacemos en oportunidades así, se hace una inyección sin las maniobras de provocación que ahora vamos a comentar, pero esto es bastante variable. Hay en muchos laboratorios que esta inyección, digamos, de solución salina agitada para ver el comportamiento espontáneo de las burbujas directamente se saltea y se hace las maniobras. Y acá vamos a hablar un poquitito específicamente de esas maniobras. Dos son las más comunes. La más generalizada es la maniobra de Valsalva, ¿no es cierto? Ustedes saben que consiste en una expiración con glotis cerrada. Se pide más o menos que el paciente lo haga durante unos 10 o 20 segundos y hay que entrenarlo con el paciente, hay que hacerlo antes para que él entienda qué es lo que tiene que hacer. Obviamente hay pacientes que le cuesta más entender en qué consiste y otros que lo entienden más rápido, pero tal vez de la manera coloquial que podemos explicar y que seguramente muchos de ustedes tienen la experiencia, es decirle al paciente, hinche la panza o algunas veces haga fuerza en la panza como para defecar, ¿no es cierto? Y eso lo mantiene hasta que yo le diga, bueno, esas maneras tenemos que dialogarlas, tenemos que comentarlas, tenemos que hacerla entender al paciente antes de inyectar la solución salina agitada para que veamos que efectivamente el paciente lo entendió. Después veremos un poquito más sobre esto. Eh, la otra opción, que tiene el mismo sentido, la maniobra de Valsalva básicamente lo que hace es eh, bloquear de una manera activa el regreso de la sangre a las cavas por el aumento de la presión intratorácica y luego en la fase de liberación de la fase de Valsalva, de la maniobra de Valsalva, esa sangre eh, arriba de una manera muy rápida y en gran volumen a la cavidad derecha y de esa manera logramos aumentar de forma transitoria la presión en la aurícula derecha, que normalmente es menor que la izquierda, y si existiera la posibilidad, a través de un foramen oval permeable, las burbujas atravesarían ese tabique. Esa es la función básicamente de la maniobra de Valsalva. La otra alternativa, y con el mismo objetivo, es la tos. Muy útil, nosotros lo solemos hacer bastante frecuentemente, y es muy fácil de entender para el paciente, ¿no es cierto? Lo único que tal vez tengamos que estimular es que la tos sea un poco más potente, con más fuerza, pero tiene el mismo objetivo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en estas imágenes cómo se ve primero la estructura del tabique interauricular. Esa parte más delgadita es el septum primum, la parte más gruesa es el septum secundum, y como pueden ver corresponde esa zona delgadita a lo que es la fosa oval. Ahí es donde tenemos que ir a buscar la mayor parte de las veces la presencia de un foramen oval permeable. Bueno,
En la de al lado, en la imagen B, podemos ver como dos características que la guía pide de una manera así bastante clara que se logre con la maniobra Valsalva. Una de ellas es que la aurícula derecha se llene por completo, se opacifique por completo con las burbujas. Y la segunda es que esa maniobra logre empujar el tabique interauricular desde el lado derecho hacia el izquierdo, ¿no? Que apunte hacia el lado izquierdo como expresión de esa transitoriamente elevada presión en la aurícula derecha en relación a la izquierda. Esas dos cosas son después las que ellos mm, identifican como causas de falsos negativos, ¿no? Como podemos ver acá, entonces se cumplen las dos características, y eso lo ponen mucho de énfasis y mucho de pedido de que se logre, ¿no es cierto? Otra de las cosas que ellos eh, recomiendan mucho es que, como se ve en esta imagen, en algunos pacientes que tienen muy buena ventana y uno lo puede ver de manera clara, a las venas pulmonares se pueden identificar, como muestran las, la imagen acá, cómo las burbujas están surgiendo, están emanando, están llenando la aurícula izquierda desde una de las venas pulmonares. Incluso si es del lado izquierdo, como en este caso, eso ya nos hace sospechar dónde pueda estar la potencial malformación que genera un cortocircuito extracardíaco a nivel de los pulmones, ¿no? Y eso es lógico porque, o si no, lo que veríamos sería que las burbujas pasan a través del tabique interauricular y no de las venas pulmonares. Si surgen de las venas pulmonares, es evidente que pasaron todo el trayecto de los capilares, ¿no es cierto? O mejor dicho, de la malformación que permitió saltearse los capilares. Bien, eso es una de las cosas que no es tan fácil de ver, pero que sería lo ideal. Ahora vamos a hablar un poco de los tiempos y de esos latidos que uno utiliza como criterios para dividir las aguas entre un cortocircuito intra y un extracardíaco, que son un poco discutibles, controvertidos y basados en muy poca evidencia, ¿no? Entonces, lo más importante y lo más difícil es identificar por qué lugar, por qué estructura anatómica se llena, o mejor dicho, aparecen las burbujas, ¿eh? Si aparecen por las venas pulmonares o si aparecen desde a través del septum interauricular. Bueno, algunas cosas con respecto a qué ellos consideran un estudio positivo. Y esto es otra vez una pequeña variante. Eh, por ejemplo, nosotros solemos ocupar un sistema en el cual vemos el pasaje de las burbujas y elegimos un cuadro en el cual se las vea bien y ahí las contamos, ¿no es cierto? Es eso lo que ellos también proponen. Pero la graduación, que hay muchas, ¿no es cierto? Pero la que nosotros utilizamos en nuestro servicio es entre 0 y 10, digamos. Perdón, 0 sería el grado el más bajo, en el que sería un estudio negativo. A partir de ahí, entre 1 y 10, de 10 a 20 y más de 20. Bueno, hay una pequeña variante en el caso de esta guía, como ustedes pueden ver, que lo dividen en cuatro. Nosotros tendremos un cortocircuito pequeño, un cortocircuito moderado, uno grande y uno muy grande, de acuerdo a esos puntos de corte que ustedes ven ahí. Obviamente, esto tiene relación con simplemente eh, las posibilidades de que esto se pueda deber a un falso positivo o un falso negativo, ¿no es cierto? Cuando tenemos una cosa como la del grado 4, es casi imposible decir que no hay un cortocircuito, ¿no es cierto?, en algún lugar. Sin embargo, que haya uno o dos, apenas que podamos contar, puede corresponder a un falso positivo. Eh, y eso tiene que ver, hay un estudio muy interesante que se publicó hace unos años ya, capaz que 10, en el cual a pacientes que absolutamente normales, se le hacía este tipo de estudios después de hacer un ejercicio aeróbico, y un porcentaje importante de ello, entre un 7 a un 15%, tenían pasaje de burbujas
del tipo cortocircuito extracardíaco, absolutamente normales. ¿No? O sea que no son pacientes con problema hepático, con telangiectasia y otra cosa que están asociados con eso, sino normales. Y aparentemente están relacionados con un reclutamiento normal que hace el organismo durante el ejercicio, sobre todo con hipoxemia, con grado leve de hipoxemia, para tratar de mantener una poscarga relativamente baja o no tan alta del ventrículo derecho. Entonces permite unos canales preferenciales que haya un flujo que se saltea el capilar y que acorta el tránsito. Entonces, podemos llegar a tener 3 4 5 6 burbujas en pacientes con este estilo de cortocircuito extracardíaco y que estén relacionados con este comportamiento normal del organismo. Hay que tener mucho cuidado, por eso entonces en un grado uno, ¿no es cierto? Porque podrían estar correspondiendo a este tipo de situación. Imagínense ponerle un dispositivo de cierre a un paciente que no tiene ningún tipo de problema en el septum. Volvemos a un artículo del 2020 muy interesante, simplemente para analizar, y eso nos va a ayudar a entender cómo circulan estas burbujas. eh, los distintos tipos de hallazgos que podemos encontrar. Después que hicimos la solución salina y hicimos la maniobra de Valsalva o la tos, miramos la aurícula izquierda. Si en la aurícula izquierda no hay ninguna burbuja, entonces empezamos a mirar si la opacificación de la aurícula derecha fue completa y si hubo ese abombamiento del tabique. Si eso ocurrió, bueno, eso nos dice que no hay un cortocircuito de ningún tipo, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, si no logramos con nuestras maniobras que se opacifique la aurícula derecha y no haya tampoco ese abombamiento, bueno, ahí podría ser un falso negativo y entonces podríamos repetir, hacer maniobras un poco más intensas, etcétera. Y acá me detengo a dar la explicación que ellos comentan por qué los dos factores influyen en que puedan ser un falso negativo. Si la aurícula derecha no está opacificada completamente por las burbujas, la explicación más habitual es que yo tenga una válvula en la cama inferior muy desarrollada que funcione como una especie de deflector que me dirige de manera preferencial el flujo de la cama inferior hacia el tabique y por lo tanto no permite que aparezcan las burbujas ahí. Y eso podría justamente esa sangre sin burbujas ser la que en realidad atraviesa el tabique y no verla, por lo tanto. Y lo segundo, por lo que comentamos, si no hay ese abombamiento, si no hay ese movimiento del tabique hacia la aurícula izquierda, es probable que no logremos, no hayamos logrado aumentar la presión en la aurícula derecha lo suficiente como para empujar esas burbujas a través del cortocircuito. Muy importante esto entonces que lo recordemos. Ahora, si las burbujas, seguimos por este camino, por el camino del yes, si las burbujas se ven cruzando el tabique interauricular, bueno, entonces parece ser mucho más fácil. Hay un shunt extracardíaco, un cortocircuito intracardíaco. Podría ocurrir, esto es realmente raro, que uno tenga alguna estructura que nos equivocamos, por ejemplo, un córtea atretón dextro, ¿no? Pero eso es realmente raro. Después seguramente Claudio podrá comentarnos alguna cosa más de su experiencia en pacientes con cardiopatía congénita en el adulto. Ahora, sigamos por el no y ahí tenemos que ver el tiempo. Yo sé, y acá hay una diferencia de este artículo del 2020 al nuevo, simplemente 6 años, en el que ellos ponen un punto un poquito más estricto de 3 latidos, ¿no? Esos 3 latidos, como hablamos, habla del tiempo básicamente que las burbujas tardan, ¿no es cierto? Obviamente, si yo tengo una comunicación, un cortocircuito dentro del corazón a través de un foramen oval, el pasaje va a ser inmediato, en el primer latido, en el segundo. Sin embargo, si tienen que hacer un trayecto mucho más largo a través de un cortocircuito extracardíaco, entonces probablemente la cantidad de latidos sea mayor. En varios artículos que leí para esta charla, comentan que esto surgió históricamente en la década del 60, en la que la primera CIA que se vio, o comunicación o foramen oval, se encontró que el latido en el cual aparecían las burbujas era el primero.
y que en los pacientes que tenían malformaciones arteriovenosas en los pulmones ocurría después del tercero. Y después, por una serie de motivos y demás, se expandió a este 6, pero ninguno de ellos realmente tiene una base más allá de una serie de casos. Es decir, que otra vez, elegir un punto de corte es simplemente un dato más, pero que tal vez lo más importante, si es que lo podemos hacer, es buscar específicamente el lugar en donde atraviesan las burbujas, ¿eh? Si es a través del tabique o por las venas pulmonares. Bueno, esto realmente me gustó mucho, pero está basado básicamente en la búsqueda de cortocircuito de una comunicación, un cortocircuito intracardíaco. Ahora vamos a ver otras cosas. Vamos a detenernos un poquito en los falsos positivos y falsos negativos. Falsos negativos, estas dos variables que comentamos previamente. Si yo fui incapaz de aumentar lo suficiente la presión en la aurícula derecha para empujar la burbuja a la izquierda, entonces es probable que el paciente pudiera tener un falso negativo. Para esto tenemos que ocupar maniobras como la valsalva o la tos que sean lo suficientemente adecuadas, ¿no es cierto? O realizadas apropiadamente. No infrecuentemente el paciente tiene alguna enfermedad del lado izquierdo, por ejemplo, disfunción diastólica, y entonces la presión en la aurícula izquierda está elevada o la complacencia disminuida. En esos casos es más complicado aún empujar las burbujas. Y lo que hablamos recién de la incapacidad para opacificar completamente la aurícula derecha como consecuencia de una válvula de la cava inferior muy desarrollada. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda, los falsos positivos. Como dijimos, estamos hablando de falsos en relación a la capacidad del diagnóstico del cortocircuito a través de un foramen oval. Por lo tanto, si yo tengo burbujas y pasan a través de un cortocircuito en los pulmones, lo consideramos como falso positivo. Podría ocurrir, comentamos previamente, que uno tenga un corte in retratum y malinterprete que las burbujas pasaron, pero en realidad lo que pasaron fue esa estructura anormal. El efecto del pseudocontraste es muy interesante y también es una situación infrecuente. Ustedes saben que la maniobra de Valsalva, durante la fase de compresión, lo que logra es disminuir la llegada de la sangre y en el lado derecho eso hace que no lleguen a través de las cavas y en el lado izquierdo se acumulan en las venas pulmonares. Si un paciente por alguna característica, por ejemplo, que tenga un contenido de hemoglobina muy alto, que esté con un hematocrito muy alto o que tenga una situación de bajo gasto, podría ocurrir que durante ese periodo la sangre se estanque, se produzca una especie de estasis en las venas pulmonares y cuando se libera de la maniobra de Valsalva, esos eritrocitos como acumulados nos dan una especie de efecto de pseudocontraste que puede, de una manera equivocada, ser entendido como burbujas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo no tomé la precaución de dejar que todas las burbujas desaparezcan, podría llegar a entender de que hay un pasaje a través del tabique interauricular cuando haga la siguiente inyección, porque ya hay algunas en la aurícula que pasaron por un cortocircuito extracardíaco. Por lo tanto, hay que esperar a que se laven por completo, con seguridad, ¿eh? Por ahí hay que hacerle toser varias veces para que el paciente lo lave. Y por supuesto, alternativas. Ahora vamos a mirar un poquitito esto de patologías complejas desde el punto de vista de congénitas. Bueno, y por supuesto tenemos que hacer el informe del estudio. Para eso es muy importante y hay cosas que nosotros no hacemos y deberíamos hacerlas, como por ejemplo registrar en qué brazo, en qué miembro se hizo la vía venosa, qué tipo de maniobra se hizo, Valsalva o TOS o ambas, finalmente cuántas cantidad de burbujas pasaron o no pasaron y nuestra interpretación final de eso, ¿no es cierto? Vamos ahora a mostrar unos casos. Este es un paciente muy interesante eh, que creo que a ustedes les va a ser fácil identificar el problema.
Fíjense que hay un pasaje masivo de burbujas, em, pero vamos a analizarlo con un poco más de detalle y lo ponemos un poquito en cámara lenta. El primer latido, el segundo latido, el tercer latido, y a partir de ahí recién aparecen las burbujas desde las venas pulmonares, ¿no? Fíjense que este es un paciente joven que una paciente joven, una chica joven con una cirrosis idiopática que estaba en plan de trasplante hepático. Entonces, se cumple con eso de que ni en el primer latido ni en el segundo hay pasaje de las burbujas, y sin embargo, en el tercero, en este caso, sí hay un pasaje masivo. Una de las características que figura en la guía me pareció muy interesante, que dice que el pasaje de las burbujas a través de un foramen oval permeable se produce en fases, es decir, una primera fase en que aparecen unas burbujas, una segunda fase en que se completa, una tercera en escalones, si uno lo quiere decir. Sin embargo, el pasaje de las burbujas en este estilo es algo más bien progresivo, muy rápido o lento, pero progresivo. Es decir, al mismo tiempo que desaparecen del lado derecho, de una manera progresiva, aparecen de una manera muy progresiva en el lado izquierdo. Y esto, por supuesto, es simplemente un patrón, porque en realidad, como repito, la característica a ir a buscar el punto clave está en tratar de identificar por dónde emanan esas burbujas. Veamos este otro caso, este es el estudio previo. Como pueden ver, en la guía también me pareció interesante que ellos piden no informar más pseudoaneurisma del tabique interauricular, sino llamarlo tabique interauricular móvil o hipermóvil. Y eso sabemos que es una de las características que está asociada más frecuentemente con foramen oval. Pero sacando eso, en este paciente no tenía otro tipo de alteración cardíaca. Y ahora veremos lo que pasa cuando inyectamos el contraste. Fíjense que en el primer latido hay un pasaje claramente de las... Y también se ve las dos características que pedíamos, que se opacifique por completo la aurícula derecha y que haya un abombamiento, en este caso casi natural, del tabique interauricular hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces podemos ver claramente un comportamiento del tipo cortocircuito intracardíaco. Pero no siempre las cosas son fáciles. Este es un paciente de más de 100 kilos y yo sé que ahí antes de hacer el estudio ya estaba complicado de ver, había algunas imágenes ahí que uno podría decir no estamos seguros, y cuando inyectamos vemos que aparecen las burbujas, pero no nos queda claro si vienen de un lugar o de otro. Bueno, en estos casos, obviamente el gol estándar, no me voy a detener demasiado en esto, pero es el estudio transesofágico. Como pueden ver acá, toda la aurícula derecha ahora sí está opacificada. Nosotros no utilizamos anestesia para hacer ecografía transesofágica, ocupamos nada más que anestesia tópica y eventualmente un poco de sedación, pero el paciente puede hacer maniobra de valsalva porque no tiene ninguna limitante. Entonces, una vez que hacemos eso, ustedes pueden ver acá claramente el pasaje durante esa maniobra y cómo se separa una membrana de la otra, del septum primum del septum secundum. En 3D también ayuda mucho, como pueden ver acá en el momento del pasaje, cómo aparecen y llenan las burbujas que atraviesan el tabique interauricular a través del foramen oval permeable. Em, Esto es una de las cosas que habitualmente la guía dice, por ejemplo, que no debería hacerse y considerarse como una contraindicación, excepto que por la situación clínica del paciente lo autorice. Y era un paciente con hipertensión pulmonar grave que de repente o de una manera aguda había desarrollado desaturación y cianosis con el ejercicio. Como pueden ver acá, se llenan las cavidades derechas y cuando ponemos zoom vemos que hay un pasaje de burbujas y podría estar explicando que la presión tan alta en el circuito derecho empuja y abre el foramen oval que en este caso estaba permeable.
En este caso es justamente un caso negativo en el cual no hay pasaje absolutamente de ninguna burbuja para ese caso. Y un caso bastante más complejo, de una chica de unos 40 años que se había operado eh, cuando era muy pequeña en Buenos Aires y nosotros no teníamos, ni ella tenía idea de que se habían operado. Y cuando inyectamos el medio de contraste, la solución salina agitada, vemos que no pasa a la aurícula derecha, sino pasa directamente a la izquierda y después al ventrículo izquierdo. Por supuesto, ustedes pueden ver una imagen como una línea que separa la aurícula izquierda y que nosotros ya habíamos identificado como un probable Buffel, una probable cirugía de Senning, ¿no? Con su deflector, y que nos sirvió no solo para confirmarlo, sino también para detectar que el paciente no tenga eh, fugas de esos deflectores. Eh, Acá podemos ver en un par external eje largo, por ejemplo, cómo en esa misma paciente el pasaje se produce directamente a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, ¿no? Y lo que está por detrás es el otro deflector que es el que comunica las venas pulmonares con la aurícula derecha. Como pueden ver ahí, algunas veces, este caso lo presentó el doctor Picchio en un lugar con un nombre muy interesante que decía el misterioso camino de las burbujas. Bien, vamos un poco a los falsos positivos que yo le agrego, que nosotros le agregamos a nuestro servicio. Este es un paciente normal, nunca se hizo un estudio con contraste, pero ustedes pueden ver que en pacientes jóvenes con muy buena ventana puede ocurrir que uno vea un pseudo contraste en la cavidad del ventrículo. Y si le agregamos, por ejemplo, esas estructuras que son las cuerdas tendinosas, que están hiperecoicas, si a este paciente debiéramos hacerle un estudio de contraste, tenemos que tener muy en claro, previo a la inyección del contraste, que esto se veía antes, porque si no podemos llegar a concluir que el paciente tiene, como esto que está acá, pasaje de burbujas y el falso positivo para mí, la verdad que es peor que un falso negativo, desde el punto de vista que puede terminar haciéndose un estudio transesofágico inútil e incluso poniéndose un dispositivo que no le sirve absolutamente para nada. También puede ocurrir que nos pidan, no necesariamente por eso, me acuerdo de un caso de un paciente con un infarto inferior, chocado por el ventrículo derecho, y de repente el paciente empezó a tener desaturación, la sospecha era que tenía un edema huevo pulmón o alguna complicación mecánica, y hicimos contraste y lo que tenía era simplemente un foramen ovar permeable, porque las presiones del lado derecho eran mucho mayor que la izquierda y eso generaba desaturación. Pero no les llame la atención que en algún momento se enfrenten ante un paciente que uno diría no debería pedirse este tipo de estudio, pero pónganse que no están buscando un stroke isquémico, sino por ejemplo, que el paciente desature. Y acá podemos ver lo que sí era la sospecha al comienzo de cómo era el mecanismo de las burbujas, y es simplemente cavitación normal, producto de la acción de una prótesis mecánica en posición mitral. Y una de las últimas cosas, fíjense que este es un artículo publicado en Echocardiography 2015, y que nos dicen que las cosas no son tan simples como al comienzo. Si las burbujas pasan, eh, 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 tenemos que ver un camino bastante largo. Si no hay burbujas y están confinadas al lado derecho, ahí es todo normal y decimos que es un estudio con contraste negativo. Pero fíjense que si las burbujas pasan al lado izquierdo, no necesariamente pasan al aurículo. Pueden pasar, por ejemplo, primero al ventrículo izquierdo, si tenemos una CIB con estenosis pulmonar o una CIB con hipertensión pulmonar. Si miramos en la aorta, en una vista supraesternal, y vemos que pasa a la aorta ascendente, puede ser una ventana aortopulmonar. Si vemos que es a través de un ductus, puede ser un paciente con Eisenmenger, a través del ductus permeable. Si miramos qué aurícula pasa primero, si va al lado izquierdo, deberíamos ver en dónde hicimos la vía, porque si, por ejemplo, es del lado derecho, perdón, del lado izquierdo la vía, podría estar correspondiéndose a una persistencia de la vena cava superior izquierda. No todo es tan fácil, esperemos que no nos toquen este grupo de pacientes.
Para terminar, le comento algunas cosas que serían una especie de plan que en la guía está muy, muy detallado, pero lo que nosotros hacemos en nuestro servicio es una historia clínica lo más completa posible para definir si el paciente necesita hacerse este estudio y hay muchos que los decimos que no. Le comenté que el ejercicio aeróbico puede hacer aparecer burbujas del lado izquierdo y por lo tanto ese paciente que le vamos a hacer este tipo de estudio debería haber estado en reposo ante el estudio. Por supuesto que tiene que estar informado de las posibilidades de complicaciones y dar su consentimiento. El estudio tiene que ser completo. El estudio tiene que medir todas las cosas, tiene que detectar patologías evidentes como figuran acá, posibles falsos positivos como los que dijimos, cuerdas tendinosas laxas, hiperecoicas, cavitación en el caso de que haya prótesis, y todo eso previo a la inyección de la solución salina agitada. El tipo de catéter, dijimos que lo ideal es entre un 18 y un 20. Em, la infusión puede producir dolor, por lo tanto tenemos que elegir uno grande, si tiene una vía venosa central, evaluar qué tipo de vena, las del miembro superior o la del miembro inferior, el tipo de prolongador venoso, dónde hacer las burbujas, por ejemplo, la podemos hacer en al aire, como ustedes ven ahí, o conectada. Nosotros preferimos hacer al aire y después conectar a la llave de 3 vías. En un lugar me comentaron así como anecdótico que los pacientes que reciben furosemida mezclan con una bolita de furo y dice que tiene más ecogenicidad. Hay que inspeccionar la solución en la jeringa, la solución con las burbujas, buscando eh, burbujas que sean visibles a simple vista para eliminarlas. Hay que practicar con el paciente la maniobra de Valsalva. No sé si seguramente ustedes leyeron la guía de la nueva guía de disfunción diastólica, donde dice que una de las formas de evaluar que el paciente haga una maniobra de Valsalva correcta es que la velocidad de la onda E del flujo de agua mitral disminuya un 10%. Entonces, en esa prueba que hacemos, deberíamos ver que eso ocurra para demostrar que la Valsalva está hecha de manera correcta. En la guía esta recomiendan una Valsalva un poco extraña porque le dicen al paciente, deja de respirar y, y no le hacen hacer la fase de compresión. Yo prefiero la fase de compresión. Hay que obtener día 20 latidos y tener unas opciones de prospectivo o retrospectivo, cada uno lo elegirá de acuerdo a su preferencia. Podemos ocupar la tos, que en el caso mío lo ocupo casi siempre, y por supuesto tenemos que hacer la interpretación y el informe. Bueno, eso es todo por ahora. Vamos a ver si Bueno, hay muchas alguna... gracias, Jorge. Eh, De nada. tener más de 50 participantes en el webinar tiene que ver con que es un tema convocante, pero cuando se me ocurrió este tema también, elegirte a vos tiene que ver con no solo por ser el jefe de servicio en un centro de alto volumen, como es el Instituto de Cardiología, acá de Corrientes, sino también por tu capacidad sobrehumana de explicar fácil lo complejo. Así que esa combinación hace que tengamos esa cantidad de participantes en este momento. Vamos a dar paso a los panelistas. Tenemos al doctor Gerardo García, especialista en ultrasonido cardíaco y vascular, es el presidente actual del Comité de Enfermedad Vascular Periférica y Stroke. Y al doctor Claudio Morós, un referente en cardiopatías congénitas del adulto del Hospital Gutiérrez. Los escuchamos. Bueno, antes que nada, felicitar a Jorge por la charla. La verdad que, como dice Guille, dio una charla con una practicidad y una paciencia y una explicación muy, muy detallada de todo. Entonces quedó en claro el resumen de la guía y creo que eso genera pocas dudas con respecto a lo que dice la guía y me parece que eso está bueno para el objetivo de esta charla. Sí, quizás aportar algunos detalles importantes para cuando nos toca hacer estos pacientes y después, bueno, algunas preguntas con respecto a la técnica que es más allá de lo de las guías, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes que mencionó Jorge en dos oportunidades es el tema
de explicar y enseñar al paciente y practicar la valsalva, pero no solamente al paciente en cuanto a la maniobra. Nos ha pasado muchas veces que nos mandan pacientes para hacer este estudio, entonces nosotros le decimos a la enfermera que lo vaya preparando y estamos haciendo otra cosa o estamos con otro ecógrafo, después vamos, y en el momento que queremos hacer maniobra le explicamos rápido al paciente y a veces el estudio no sale bien por no una buena explicación y no haber hecho una buena valsalva, entonces ese punto es fundamental para aquellos que les toque hacer este estudio. Y otro detalle también que a veces pasa es la preparación no solamente del paciente, sino de la jeringa con la llave de 3 vías. Yo también, eso, hay enfermeras que no tienen experiencia, entonces que practiquen antes de pasarlo en varias oportunidades también es fundamental porque también la calidad de las burbujas, la cantidad de burbujas y la calidad de las burbujas que se logran haciendo la agitación del suero también es fundamental para tener buenas burbujas en las imágenes ecografías, más cuando todavía no hay una buena ventana, que a veces pasa que hay ventanas complicadas para eso. Así que, digamos, resaltar estos dos puntos que son fundamentales para el estudio y la calidad. Y bueno, y hay algunas cuestiones ahí, Jorge, no sé si ya unas cuestiones más técnicas. Primero, bueno, se habló esto de usar la sangre, que es una pregunta frecuente, ¿sí? Si utilizamos sangre o no, bueno, los españoles no lo usan, de hecho en las guías españolas no está recomendada, pero creo que en las guías británicas estas también lo toman como una opción. Yo la verdad que en lo personal no uso sangre, uso solamente solución salina con gas, pero me ha pasado casos puntuales, pacientes obesos con malas ventanas, en los cuales antes de pasar al ETE sí he intentado hacer sangre para ver si me mejora digamos que la sangre lo que hace es, con el haz de ultrasonido y al producir una mayor reflexión del haz, a veces aumenta el contraste y ese sería por ahí el puntito extra de la sangre y también a veces jugar con el cromo del color del ecógrafo, a veces el rojo me ha permitido ver un poquito más de burbujas en aquellos pacientes donde no hay buena ventana, o donde tenemos dudas si realmente pasan algunas pequeñas burbujas o no. Así que eso sería, Jorge, en tu experiencia, cómo utilizan esto. Y la segunda pregunta es el protocolo, digamos que uno tiende primero a hacer burbujas sin valsalva para ver si hay algún pasaje automático directo, después hace valsalva, a veces no vemos pasaje de flujo, entonces a veces uno tiende a repetir el procedimiento 2 a 3 veces y para después pasar, por ejemplo, a un transcraneal, que bueno, después si quieren charlamos un poquito de eso, que también lo practico bastante. Totalmente de acuerdo con lo que dice Gerardo. Nosotros cuando hace el comienzo, digamos, del servicio, siempre se hacía con un poco de sangre y toda la evidencia que hay, son estudios chicos, ¿no es cierto? Pero toda la evidencia que hay demuestra que al hacer esa solución con sangre, la ecogenicidad es mayor. Aparentemente tiene que ver con varios factores, como dijo Gerardo. Uno de ellos que agrego es que las burbujas duran más tiempo y también son un poquito más pequeñas y por lo tanto permiten que uno de alguna manera, si la ventana no es la adecuada, pueda tener mucho mejor contraste y permitir ver si ese pasaje es real, ¿no es cierto? Así. Em, con Ujú. respecto a lo otro, em, Al protocolo de repetir cuando uno hace la primer intento y hay dudas si pasan o no pasa nada, si se exactamente. Hay repite un juego ahí 2 o 3 veces. muy interesante entre lo que yo por lo menos en mi caso particular en el servicio, es lo que le recomiendo a la mayor parte de la gente que nos pregunta cómo yo hago, es que hay que ver mucho el tipo de paciente, ¿no es cierto? Porque obviamente el riesgo mínimo, pero si ocurre, desgraciadamente ocurre,
tiene que ver con que hagamos más cantidad de test, de pruebas, ¿no es cierto? Es decir, si hacemos solamente dos pruebas, tenemos menos riesgo de que hacemos 6 o 7 u 8, ¿no es cierto? Entonces, el problema está en si yo ya veo una patología muy parecida a la que mostré como ejemplo, en la que es muy probable de que veamos el pasaje y tal vez en ese caso empecemos a hacer con Valsalva ya directamente y saltemos lo otro, ¿no es cierto? Porque podemos exponer al paciente que tenga, por ejemplo, yo tengo una silla grande, nunca voy a intentar hacer burbuja porque el pasaje va a ser masivo con Valsalva y es probable que tenga alguna complicación. Entonces, en ese aspecto tal vez yo no seguiría tanto lo de la guía británica en el sentido de que de una manera rutinaria a todos los pacientes se le hace sin maniobras de Valsalva o tos y después recién con tos, porque eso me obliga como a duplicar la cantidad de la solución sanguínea agitada que se puede hacer. Si ya es algo evidente, yo veo ahí alguna sospecha y bueno, entonces capaz que se hace Valsalva solamente, ¿no es cierto? Sí. Eh, Muy interesante lo del Doppler transcraneal en el sentido de la comparación y las cosas que agrega y las cosas que le faltan con respecto al transtorácico. Una cosa que quería comentar con esto, sobre todo por la parte de los efectos adversos, hay un trabajo muy interesante en el cual pusieron un HeartMate, lo conectaron con un detector de burbujas y utilizaron tres protocolos, uno con 0,5 de aire, otro con 1 mililitro de aire y el otro con 2 mililitros de aire. La cantidad de macro burbujas, definida como más de 50 micras o de 100 micras, era mucho mayor con más aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos terminan diciendo que la mejor mezcla es con 0,5. De todas maneras, con uno no había mucha diferencia, pero pone de manifiesto esto de que cuando más eh, aire pasemos en las burbujas, con burbujas, exponemos al paciente a un mayor riesgo. Entonces, mucho cuidado con eso, básicamente. Muy bien. Claudio, no sé si quieres. Sí. ¿Muros? Bueno, también felicitarte por tu charla espectacular. Volviendo al caso que contaste de cuando eras residente, yo estaba de residente también, y ¿Ya ese te caso, acuerdas? sí, sí, totalmente. Y lo interesante de este caso es que esta paciente hizo todo un síndrome neurológico que después revirtió, pero hubo un detalle en la técnica, y que eso para mí es importante, y que vos lo mencionaste, que es mejor hacer la burbuja fuera de la vía, ¿sí? Porque en ese caso se hizo la burbuja y se inyectó. Entonces, algo que yo aprendí con el tiempo y más en el Gutiérrez es que la burbuja se hace afuera. Una vez que tenés el líquido blanquecino, sacás el excedente de aire. Hay que sacar completamente el excedente de aire. Entonces ahí vas a sacar esos mililitros de aire que decís vos, que se asocian a macro burbujas. Eso es fundamental. Nosotros tenemos, no sé, en adultos tenemos arriba de 300 ecoburbujas y nunca tuvimos una complicación, salvo alguna chica que hizo un episodio de migraña, que venía por migraña y foramen oval con pasaje masivo transcraneal, pero cuadros neurológicos no hemos tenido nunca, y creo que ahí está el detalle. Obviamente la burbuja, si tenés una jeringa, esa Luer Lock, que tiene rosca, sería lo ideal. Nadie la tiene, nosotros no la tenemos. Y a veces las llaves de 3 vías son bastante flojas, así que tenés que estar haciendo la burbuja, sosteniendo la llave de 3 vías. Si no, terminan todos bañados, así que en ese contexto hacerlo con sangre, imposible, porque tendríamos que estar Ah, todos vestidos tipo quirófano. todo rojo. Eh, entonces con sangre tampoco lo hacemos. Pero bueno, era agregar ese detalle técnico que va a ser muy útil para la gente que quiera hacer el estudio. El estudio yo creo que es muy seguro si se siguen todos los requisitos y los pasos que mencionó Jorge, y siempre retirar el excedente de aire de la jeringa. Eso es fundamental. La otra cosa que hacemos nosotros es, obviamente, espontáneo, y hacemos pre-valsalva, intravalsalva y post-valsalva. Hacemos en 3 estadios. ¿No? No solamente hacemos valsalva, sino que hacemos al inicio, en el medio y al final. Y hacemos como 7, 8 inyecciones o 9, dependiendo. Si nunca dio nada, por ahí con 4 o 5 ya estás, pero si dio y te queda la duda si fue moderado o severo, bueno, seguís haciendo, ¿sí? Pero bueno, quería agregar eso en la técnica. Y se pide mucho en pediatría para ver las malformaciones arteriovenosas pulmonares, por ejemplo,
los shunt extracardíacos, obviamente los intracardíacos, pero nosotros para una CIA no nos hace falta hacer un eco de burbuja, ¿sí? Pero sí para ver cuando el paciente insatura, por qué está insaturando, por dónde pasa el shunt, bueno, eso obviamente te ayuda. Y después cuando hablen de transcranial, les comento algo de lo que hacemos nosotros. Bien, muchas gracias, doctores. Vamos a leer algunas preguntitas del público, de los presentes. Justamente hablando del eco transcranial, hay una pregunta de Fátima Sol Cabrera. Si tenemos burbujas de forma temprana en el eco transcranial, ¿siempre debemos buscar el foramen oval permeable o pueden ser shunt extracardíacos igualmente? Yo, en estos casos, Gerardo y Claudio son los que pueden. Mira, sí, lo primero que hay que pensar, eh, a ver, primero, cuando nos mandan pacientes para esto, yo siempre empiezo con el ecocardio. Siempre eco, burbujas y trato de hacerle a todos doble transcraneal porque también me da información, me suma, me completa al informe, pero excepto que sea muy evidente el paso de burbujas, entonces ya no pasamos al otro porque va a ser. Sí, me ha pasado, respondiendo a la pregunta, y después doy mi opinión, si en el transcraneal aparecen burbujas rápido, lo primero que hay que pensar es que haya un FOB, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pasaje es fácil, o sea, a los pocos segundos de haber terminado la inyección, el pasaje de la inyección, es un circuito rápido que entra a la aurícula, derecha, izquierda, ¿sí? Aorta, el sistema seguramente la cerebral media, que es donde se detecta. Entonces, lo primero que se busca o se piensa es que si es temprano, es por un FOB, ¿sí? Y cuando es más tardío, a mí me pasó hace 2 años también que hicimos un paciente con uno de los residentes que estaba también aprendiendo y practicando, paciente joven con un AIT, que le hicimos el Doppler, hicimos burbuja, dio negativo con el Doppler, hasta 5 o 6 latidos después de que se empezó a disolver la aguja en la aurícula. Y después repetimos la manera con transcraneal, ¿sí? El transcraneal tenía con el transductor cardiológico seteado, no es lo recomendable por otros efectos, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Y se me pasó que en el tiempo que me demoré en encontrar la cerebral media, ¿sí? Que pasaron varios segundos después que pasó la inyección, me empezaron a aparecer hits, ¿sí? Me aparecieron dos, tres y me hizo una cortina de hits, que fue bastante tardío a lo que habíamos practicado antes. Entonces volví al ecocardio, volvimos a repetir la maniobra, esperamos varios segundos después y se me llenaron todas las cavidades izquierdas por las venas pulmonares, ¿sí? O sea que hay un cortocircuito seguramente arteriovenoso pulmonar que probablemente fue la causa de eso. Entonces, ¿qué se aprende de eso? Primero el esperar, todo lo que sea temprano es FOB, ¿sí? O una CIB también puede ser, o sea, un circuito intraparietal. Y si es más tardío, siempre pensar en algún shunt extrapulmonar, extracardíaco. Bien. Y otra pregunta de Aníbal Pereira. ¿Pueden explayar un poco más lo de la furosemida que mejora la ecogenicidad? Sí, es un poco anecdótico, lo escuché en uno de los lugares donde yo roté y lo que ellos decían era que cuando el paciente estaba recibiendo furosemida, por algún motivo, nosotros no lo van a hacer de manera espontánea, el combinar esa ampolita generaba para ellos, desde el punto de vista empírico absolutamente, mucho la ecogenicidad, como algo parecido a lo que es la sangre, ¿no es cierto? Y como furosemida lo iban a hacer de todas maneras, entonces lo probaban y según su experiencia había un salto en la ecogenicidad y en la duración de la burbuja que hacía que lo hicieran todas las veces que fuera posible, sí. No les recomiendo que lo hagan en pacientes que no están recibiendo Totalmente, ¿no? por favor.
pues ya terminan con ganas de ir al baño por la cantidad de líquido que reciben, así que con un apuro. Después, claro, después hay que levantarle las piernas para que no se maree. Bueno, en honor al tiempo, ya estamos en hora, ya nos van a comenzar a echar desde FAC. Muchas gracias a todos por acompañarnos, excelente la disertación y los panelistas. Gracias a la doctora Marilyn Traviesa, nuestra webinaróloga del comité, que ayuda a coordinar todo esto, gran esfuerzo. Eh, bueno, los esperamos. Dentro de un poquito menos de un mes tendremos un nuevo webinar del comité, así que les estaremos avisando. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Gracias. Nos Chao, Gracias. vemos. chao. Chao, Hasta luego. chao.